Amigos, segunda parte de esta clase de tarot sobre geometría sagrada y tarot, o geometría sagrada aplicada al tarot. Hemos venido hablando sobre el curso que estamos desarrollando, va a iniciar ahora en junio, y esta viene a ser como la primera clase introductoria. Eh, Vamos a entrar de lleno a revisar las máquinas con las que vamos a trabajar dentro de este curso que vamos a desarrollar. Vamos a comprender un poco cuáles son los tipos de relaciones que podemos encontrar en cada uno de estos esquemas. Eh, y vamos a comprender más o menos lo que vamos a desarrollar también en este curso que, como les mencioné, va a partir en junio. Vamos a esperar a que se vaya sumando como la gente que estábamos teniendo anteriormente. Agradecería, en verdad, dentro de todas las tertulias, que no lo hago muy seguido, pero eh, quería como agradecer el espacio que han ido alimentando, como al ir viéndolo, comentando y esas cosas, como que los comentarios, las cosas que han ido compartiendo, en el fondo igual siempre van como alimentando las ganas de querer ir sosteniendo esto, buscando gente que sea como interesante para ir haciendo las entrevistas, las charlas, dándose el tiempo como para poder compartir, ¿cierto?, este tipo de conocimientos que es difícil de conseguir. Y por otro lado, de repente también ante la maraña de información es difícil de discernir, ¿sí? Entonces la idea es justamente tener este espacio donde podamos reflexionar sobre estos temas como con un buen peso, y agradecido como les menciono, eso, como de que puedan ir compartiendo lo que es este trabajo, de los comentarios que puedan ir haciendo, siempre como que alimenta ese tipo de cosas. Así que también les voy a pedir, si es que les parece, como ir dejando como sus comentarios de lo que les ha parecido esta charlita, esta, esta, digamos, esta clase como hasta el momento, como que lo vayan haciendo. Es un buen feedback, ¿ya? La Gemini Season, que parte ahora, vamos a, como les mencioné, dinamizar las plataformas de contenido. Vamos a tirar algunas charlitas que hemos tenido de cultura y clases, las vamos a tirar por Spotify, y seguro que sí va a ser por YouTube. Así que ahí vamos a ir respaldando lo que son estos live, estos en vivo. Y por lo demás también acuso de que vamos a comenzar con unas cápsulas astrológicas, estudiando como momentos históricos, tanto de Chile como del mundo. Y ya en 2 o 3 semanitas más vamos a hacer como la primera, y vamos a hablar de la carta astral de Chile, o de la carta astral del 18 de septiembre de 1810 respecto a Chile. Y vamos a hacer una cápsula con un desarrollo astrológico al respecto. Eh, las personas que me vienen siguiendo saben que en el fondo no hablo mucho de astrología, pero ahora sí vamos a comenzar como con estas capsulitas. Me parecen interesantes. No solamente vamos a ver temas de Chile, sino que también momentos históricos del mundo, y quizás, bueno, un poquito de astrología mundana, ¿por qué no? Hay que empezar a jugar con eso. Y eso. Eh, bueno, el curso parte la primera semana de junio. Sale 60.000 pesos el curso de tarot, como por mes, son 6 meses. Las personas que se inscriban antes del 23 les queda solo 40.000. Se están sorteando 2 cupos para el curso de tarot, que parte en junio. Así que me pueden hablar por interno y les mando como la info para que puedan sumarse a este sorteo. Y por supuesto que también el 23 cerramos el otro sorteo que estábamos realizando de unas lecturas, unas interpretaciones de 3 cartas astrales que van con obras, con regalos,
incluidos de algunos amigos artistas con trabajo en arcilla por @ojodedioses, trabajos en orfebrería de nuestro amigo Roadhatch Grabador, y trabajos en pintura de Alan, mi amigo de @pincel nocturno. Así que se pueden sumar, siguen su lectura carta astral, más un regalito, una obra de arte especialmente confeccionada de manera talismánica en referente a su carta. Eso es importante mencionar. Y bueno, la entrevista para hacer una interpretación de la carta astral son 2 sesiones, 2 horas y media cada una, así que es una buena lectura, es bastante completa, para que lo puedan ir como, si que quieren participar de ese sorteo, también me preguntan por interno, yo no tengo problema en mandarles como la info en un ratito. Muchas gracias, mira aquí lo que mencionan, dicen, reestructura la misma forma de cómo empezar a entender el conocimiento que entrega. Está bacán porque se da el paso previo para enseñar. Bueno, lo hacemos con cariño. Y bueno, ahí estamos. Ya amigos, mucho relleno. Vamos a comenzar. Van 6 minutitos. Se hacen eternos estos 6 minutos de relleno, esperando a que haya llegado la gente que más o menos estaba como hace un ratito. Y les quería como hablar de este tema de cómo se iban armando como las máquinas, ¿no? Se va armando como este espacio de representación mental, que es como prácticamente como una copia de nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Vamos acumulando los estímulos en ese espacio de representación virtual y podemos de alguna forma reconocer que el pensamiento y el sentimiento están alojados entonces en ese espacio, se ubican. ¿Y cómo se ubican? ¿Cómo se estructura ese pensamiento y ese sentimiento? Bueno, en el fondo podríamos decir que son como las tensiones viscerales, ¿cierto? Las tensiones de la musculatura profunda, las irritaciones viscerales, las que van configurando una forma de estar del cuerpo, ¿sí? El cuerpo. El cuerpo frente a algún estímulo reacciona de determinada manera, inmediatamente surge la emoción, y la emoción es la que engancha con esta, digámoslo así, respuesta sintética, esta manera de estar en la acción, ¿sí? que es la emoción. Entonces la emoción es como ese tacto psíquico, son como la percepción psíquica, aunque igual la emoción es una respuesta, ¿cierto?, ante un estímulo, como una respuesta sintética, entonces se registra como sin necesidad de movilizar, sino que nos entrega un tono alegre, triste, ¿cierto? Como que modula esos aspectos. Y eso, por ejemplo, ahí tenemos como un ejemplo que también damos siempre cuando decimos, trata de recordar a tu mejor amigo de la infancia. Estímulo mejor amigo de la infancia. Ya ese estímulo se estructura y me genera un registro corporal, visceral, interno, senestésico. La senestesia, no la sinestesia, la senestesia con C, es como el tacto físico interno, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene fiebre, como que uno lo registra así. Cuando uno tiene deseos sexuales, se registra, esa potencia sexual se registra por senestesia. Esto es lo que se va sintiendo como por dentro cuando te llega ese estímulo de mejor amigo de la infancia y uno empieza a buscar imágenes, este no, hasta que esta persona sí. ¿Por qué? Porque me genera el mismo registro que el concepto mejor amigo de la infancia. Entonces vamos ligando nuestras imágenes, nuestros pensamientos, también a tonos emotivos y afectivos, indubitablemente, como que no son separables, ¿ya? Todo surge desde la psiquis, surge desde esta emocionalidad. Y ahí es donde tenemos como el nexo. Entonces, que todo lo que nos va aconteciendo nos sucede como en nuestro propio ser.
Y las máquinas nos están estructuradas en base a esa visión de mundo. Cuando nosotros estudiamos esto que nosotros estamos viendo acá, no estamos viendo cómo es que el mundo es. ¿Sí? El mundo no es así, no es un pentagrama. El mundo no se construye de la proporción áurea. ¿Sí? El mundo no es esto. No. El mundo es interpretado por nosotros de esta manera. El mundo es estructurado, el mundo es ordenado, segmentado por esta forma de ver la realidad, que la rescatamos de una manera sensible, la rescatamos de una manera que viene a ser agua. El saber es agua. El saber es la causa formal. ¿Ustedes conocen las causas aristotélicas? Las 4 causas aristotélicas. Esta es la causa formal. Según Aristóteles, vendría a ser como la figura de la escultura en la cabeza del escultor. La causa inicial o eficiente es el fuego. Y es, en el fondo, para Aristóteles, lo que podría ser el arquitecto, o sea, el escultor con el cincel y el martillo. Aquí tenemos entonces la causa material. Y acá arriba tenemos la causa final. Sí, como un poquito de la filosofía básica, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de eso, la causa formal, la estructura, es este saber que es intuitivo, que es la emoción, es geométrico, es la estructura. ¿Sí? El agua es estructura, la emoción es estructura, primero es estructura y después es emoción, porque la emoción surge del concepto de la estructuración de datos, es la síntesis de datos, ¿sí? Es nuestra forma de estar en el mundo. Acá vamos bajando y el concepto de lo racional es diferente al concepto del saber. Aquí tenemos las virtudes, por ejemplo, de la magia o del mago. Saber, querer, osar y callar. La conjugación del infinitivo en el agua, el verbo, por ejemplo, puro. Por ejemplo, saber. El gerundio, sabiendo. Y el participio, sabido. Se van. Y acá las conjugaciones. Yo sé, tú sabes, él sabe. Y eso se conjuga con callar. Eso es la conjugación verbal. Aquí tengo las preguntas fundamentales. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Toda esta estructuración, ¿cierto? También la puedo comprender y diferenciar entre un mundo interno, que es el agua y el fuego, y un mundo externo, que es el aire y la tierra. En un mundo manifiesto, que es el fuego y la tierra, y en un mundo sutil, que viene a ser el aire y el agua. Y lo sutil, ahí, invisible, no se ve. ¿Sí? Ahí está el éter. El éter es lo que nos permite generar la movilidad de la máquina. Nos permite entonces darle vida a las cosas. El número 5 es el número del espíritu. Si el número 1 es la mónada, el número 2 es el animus, el número 3 es el ánima, el número 4 es la res, el número 5 es la espírita, ¿sí? Como lo que surge más allá de eso. Ya después, con el número 6, nosotros nos encontramos a la naturaleza del otro. Pero en el 5 encuentro mi propia realización. El pentagrama es lo que me permite, de alguna forma, generar la movilidad de los 4 elementos. Por eso se concibe como la máquina de la magia. ¿Ya? La máquina de la magia es el pentagrama. Porque tengo los 4 elementos, tengo la chacana y me puedo sincronizar con el mundo.
como con un mandala, como con la rosa de los vientos, o como la Guñelve. Me sintonizo con los 4 puntos cardinales, que no son solamente 4 puntos cardinales, sino que ya lo vemos acá en el Axis Mundi que tenemos aquí registrado, que lo vamos a revisar en un ratito más, en detalle. Tenemos las 4 concepciones, ¿cierto? Y no basta para generar ese proceso de transformación intencional de la realidad. Para hacer eso hay que incorporar lo desconocido. Por eso la magia es la forma en que el ser humano ha encontrado de vincularse con lo desconocido. Y el 4, que es un número que parece tan estable de que las cosas existen como los fenómenos, es roto por el 5. Es roto por un número que es enormemente como agudo, pero que además aparentemente como caótico, ¿cierto? Como que rompe el orden, pero le entrega una riqueza porque se encuentra justamente con el concepto de la proporción áurea, que es un número infinito, inabarcable, ¿cierto? Un número que no podemos como pesquisar, es un número completamente desconocido. Es de los números como que es infinito. No se puede comprender como hasta dónde llega, en sus decimales, en sus fracciones, en su proporción. Pero dibujarlo es enormemente fácil y ver sus efectos es enormemente fácil. Y genera una armonía y genera una capacidad de generar formas y expresiones de otras cosas que también es como infinita, es como... Son cosas que vamos a ir revisando como dentro del curso. Entonces el pentagrama ya me entrega la posibilidad de contar con el éter. Y con el éter entonces yo puedo darle una dinámica de interacción y de generación y dominio a cada uno de los elementos. Que no lo puedo hacer cuando están en la división de 4. No puedo generar relaciones de gestación y dominio. Pero con el pentagrama sí. El agua gesta el fuego la tierra el aire. Y ahí se van dando como los dominios, ¿cierto? Del fuego al aire, del aire al agua y del agua a la tierra. Y de la tierra al éter. El éter engancha y controla y domina el fuego. Pero es la tierra la que domina el éter. El mago ha osado ser capaz de asumir que su propia realidad tiene la posibilidad de intervenir sobre lo desconocido. Por eso es que en el fondo, dentro de nuestro trabajo de las virtudes del mago, la tierra es osar. La tierra es osar. Osa abarcar y dominar, porque es la existencia solamente lo que existe. El mago generalmente no cree en la fantasía. El mago lo que trata de hacer es como descubrir los patrones tangibles que van teniendo como la realidad. Llamémosle mago, llamémosle brujo, chamán, sacerdote, qué sé yo, como le quieran colocar, pero eso. Entonces, en el pentagrama nosotros tenemos como esa concepción, ¿cierto? Desde ahí van emergiendo las cualidades de los 4 elementos, las personalidades de cada uno, cómo se van relacionando con los otros, y todo eso me entrega, entonces, una pauta de una revisión como interna, un seguimiento, ¿cierto? Cómo es que mi voluntad puede controlar la dirección, puede controlar la finalidad de mis cosas, cómo es que la finalidad de las cosas en el fondo está determinando las estructuras que van a venir posteriormente. Cómo esas estructuras que yo armo son las que van a decantar finalmente en lo más sólido, en la tierra, ¿cierto? Y la tierra tiene esa línea casi vertical como para subir, ¿cierto? Como en el pentagrama. Sí, es lo más vertical y es en subida. Entonces cuesta mucho. Entonces, si se fijan geométricamente, el juego se va entendiendo.
es difícil, existe, ¿cierto?, que el hecho de que la Tierra domina al éter, pero tiene que subir, y subir ya habíamos dicho que es difícil. Subir implica ir sedimentando cosas para poder ascender a lo que no se puede tocar. Para subir hay que pasar por la línea que va del fuego al aire. Y hay que pasar por la línea que va del aire al agua. Entonces no es simplemente llegar y subir como desde el éter, o sea, desde la tierra hacia el éter. Es una línea que cuesta, que es diferente a la línea del éter que baja, ¿cierto? Como casi soplo de vida aquí al fuego. Es distinto. Se registra entonces corporalmente la naturaleza del elemento. El elemento tiene una posición que se relaciona con los otros, que nosotros nos podemos ir ubicando ahí. A medida que nosotros nos vamos colocando, miramos el entorno, lo percibimos de una forma diferente. Nos integramos dentro de la máquina, ya no es el pentagrama que está allá afuera, sino que el pentagrama que está como adentro o en el cual yo estoy inserto. Y puedo comprender qué es lo que significa el concepto de lo interno y el concepto de lo externo, el concepto de lo manifiesto y el concepto de lo sutil. En el Tai Chi, por ejemplo, o el Qigong, ¿cierto? El taoísmo en general se trabaja mucho con este orden del universo. El yin y el yang, ¿cierto? El yin es lo pesado, lo que cae, mis piernas, ¿cierto? Y el yang tiene movilidad y va hacia arriba, es más activo. El yin baja, ¿cierto? Y el yang sube, el yang va por afuera y el yin va por adentro y baja. Se establecen esas posiciones y eso nos permite generar un recorrido por nuestros palacios de la memoria, por nuestra psiquis, por nuestros propios contenidos, sobre los cuales va a ser mucho más fácil fijarnos cómo es que nos están llegando los estímulos del medio. Como ya empiezo a reconocerme a mí mismo, mis paisajes, como que empiezo a habitar, ¿cierto?, la zona donde yo vivo, puedo ir reconociendo entonces las pequeñas cosas que van cambiando. Y de repente me voy dando cuenta que la bandada de pajaritos que vivía en tal árbol, desde que llegaron esas personas a vivir en esa esquina, ya no viven ahí. Mira, y me voy dando cuenta de detallitos, por ejemplo. Me voy volviendo más perceptivo, la realidad comienza a volverse más rica, los símbolos comienzan a tener sustancialidad ante los ojos de uno, de manera palpable. Por eso es que existen también como las expresiones, por ejemplo, de lo que es la daga, ¿cierto? La espada, las monedas, ¿sí? El fuego como los bastos, la copa como el agua. Como que nos vamos metiendo y nosotros tenemos una herencia occidental, nuestra civilización ha sido levantada sobre estos símbolos. Lo que nosotros pretendemos como ir generando como con este tipo de cosas es ir comprendiendo cómo es que vamos siendo configurados. Por eso la morfología, el tema de la geometría, ya lo habíamos visto, que en el agua es donde se ubicaba la pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi causa formal? ¿Sí? ¿Cuál es mi pasado? Y ya en lo manifiesto, en lo que puedo ver, porque el agua está en lo sutil. Fijémonos acá. ¿Cierto? El agua está en lo sutil, en el mundo de arriba. No acá en el manifiesto, donde está el fuego y el agua, o sea, el fuego y la tierra. Está en lo sutil. Pero ya el fuego se ve, el fuego es la acción. El fuego es la acción. Veo la acción y caen los resultados. Acción, resultado, acción, resultado, acción, resultado. Pero no logro ver el juicio, la interpretación que se tiene de todo. Eso ya es del aire. ¿Cierto? El aire es el lenguaje, el aire es el intelecto, el aire es el juicio, el aire es lo que cercena la realidad. El juicio y la racionalización de las cosas son el cercenamiento de la realidad, lo que ocurre después del hecho, por lo tanto lo que viene en el futuro. Pero aquí es donde está el juego, que la concepción del tiempo dentro de lo que es esta máquina es diferente. Las relaciones que nosotros podemos tener con la temporalidad comienzan a transformarse en la medida de que nos vamos zambulliendo en el oráculo. Eso es también como relevante, como ir mencionándolo. Realizar este tipo de trabajo con el tarot implica como un proceso de transformación porque implica adquirir un método de observación de la realidad.
Eso es lo que hacemos en este curso, en este trabajo, es adquirir una propuesta de observación de la realidad para ver qué es lo que pasa, cómo es que podemos ampliar nuestra capacidad y cómo es que también podemos ejercerlas también y de buena manera, de manera como intencionada, de manera como eh, orientada, ¿cierto? Como reposada, con una comprensión de lo que se está haciendo. Entonces, podemos ver que el mundo del pentagrama lo podemos ir registrando también como en nuestro cuerpo. ¿De dónde lo podemos ver de mejor manera? Es con la máquina del eneagrama, que es la máquina 9 o la máquina 10, ¿ya? Los 10 deditos, la década. Es entretenida la década. Fíjense que dentro del eneagrama, la década es el número 10 de espadas, por así decirlo. El 10 es espadas. Y el 1 también es espada. También es aire. La naturaleza del número pareciera ser que engancha como con el elemento aire. Tenemos que el número 2, el número 5 y el número 7 son números de fuego. Vamos a ver por qué. Veámoslo en el eneagrama. Tenemos también, por otro lado, que los números de tierra son el 4 y el 8. Y por otro lado, los interesantes números de agua, que son el 3, el 6 y el 9. ¿Sí? Estos son los números de agua. Y están ubicados en ciertos lugares del eneagrama. Están ubicados en ciertos lugares de la circunferencia. Y antes de entrar a hablar específicamente del eneagrama, me gustaría que pudiésemos hablar de algunos conceptos básicos morfológicos que tienen que ver con esto. Un punto, dos puntos, una línea, un triángulo, un círculo. Ya. Conceptos muy básicos, ¿cierto? Cuando yo me fijo y me imaginase, por ejemplo, que en la pizarra solamente veo ese punto, no tengo noción de arriba, de abajo, de izquierda, derecha, ni nada por el estilo. Solamente tengo como el punto. ¿Sí? Pero ya me marca, es expreso, es manifiesto, existe. Cuando me doy cuenta que de ese punto pueden haber más puntos, y me voy dando cuenta que el plano puede llenarse de infinitos puntos, ¿cierto? Ya el solo hecho de que yo dibuje dos puntos inmediatamente me genera la conexión, ¿cierto?, virtual de esos puntos. Y establezco la perspectiva de la línea. Solidifico de alguna forma. Esos dos puntos que estaban en un comienzo me permiten la proyección de una línea, el descubrimiento de la línea, de la dimensión, de una segunda dimensión, que implica como la extensión. Ya no es simplemente la existencia, sino que es extensión. Y esa extensión la puedo llevar también a establecer como direcciones. Y esas direcciones se pueden intersectar y aparece la primera figura. Esto es interesante porque es la primera figura que puede generar una dentro y una afuera. El triángulo entonces es la primera máquina que permite un flujo de información.
Ya orientado y coherente. El número 3. Vamos a hablar del número 3. Tengo la adentro y tengo la afuera y también tengo el punto. Y el punto, si es que recorre una distancia más o menos equidistante, o sea, equidistante, ¿cierto? Puede establecer una circunferencia. Y eso también me permite generar un concepto de adentro y afuera solamente por la gestación de un solo punto. Entonces, junto esas dos máquinas, juntar esas dos máquinas, esas dos concepciones, perdón, esos dos como expresiones, me permite generar esto. La división del círculo en tres lados iguales. En tres lados iguales. Esto es un triángulo equilátero. El concepto del número 3 es sumamente interesante porque es la primera vuelta a la unidad. Digámoslo que, en el fondo, solo existe el 1. Pero el 1 cuando está incómodo, se aleja de sí mismo. Parece que ni siquiera Dios puede tolerarse a sí mismo en un encierro permanente. Genera esa dualidad, pero la dualidad es incómoda, es dolorosa, es separación, es la ruptura de la mónada. Entonces, es potente la fuerza que sale del número 2 de la dualidad. En el fondo existe el 1 y el 2, ¿sí? O la unidad o lo distinto. Pero lo distinto es como que busca complementarse y ¡pum! Genera el número 3, que puede cerrar el espacio del triángulo, pero también puede establecer lo siguiente. Establezco simplemente una línea de estos dos puntos, ¿cierto? Establezco una línea. Y establezco el punto A, el punto B, y eso ya, ese 2 ya me es incómodo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de buscar un punto entre esos dos que genere una diversidad, pero a su vez una unión. Puedo establecer, ¿cierto?, como un punto medio, pero la verdad es que el patrón sigue siendo repetido, entonces como que no funciona. Entonces necesito un número que no sea el medio, que sea como una distancia distinta, que establezca una diferencia entre uno y el otro, pero que a su vez remita a la unidad nuevamente. Y establezco entonces el número phi, el número pi, la proporción áurea. Perdón, ahí me equivoqué. Establezco la proporción áurea. Y hay las relaciones que se van dando entre que este es a este, como este es a este. ¿Sí? Aquí creo que quedaría como más o menos. Sí, más o menos es como la proporción. Se va estableciendo, aquí nosotros la podemos ver. En el pentagrama también. ¿Sí? Cómo es que esto es a esto lo que esto a todo esto. Y aquí también podemos ver la proporción áurea. Tenemos proporción áurea aquí, entre estos números, entre estas líneas, ¿sí? Tum, tum, tum. La más larga, ¿cierto? Si nosotros juntamos esta, nos debería dar esta otra. Está la proporción áurea ahí. Es interesante ver cómo se va dando como ese juego. Ahora es más, veamos otro juego como interesante. Y aquí es donde, por ejemplo, podemos ver cómo en el eneagrama, que nos divide el círculo en 9 lados, en el fondo es la reproducción, ¿cierto?, del mismo patrón. Miren acá. Tenemos el círculo, ¿cierto? Tenemos el patrón del triángulo equilátero. Luego, si tengo el patrón de 3, repito el mismo patrón 3 veces. Tengo el espacio justamente para hacerlo. ¿Se fijan?
y repetí el patrón y lo dividí en 9, ¿cierto? En 3 triángulos distintos. ¿Cómo hago para conservar la raíz, el triángulo y que se repita el patrón de forma distinta? También generando, porque aquí es donde tengo 3 triángulos iguales. Y acá nos estaba diciendo que teníamos que generar la concepción de lo distinto. ¿Cómo genero la concepción de lo distinto? Bueno, ya tengo el patrón áureo. Pero además del patrón áureo tengo que establecer otro tipo de patrón, ¿cierto? Que tiene que ser coherente. En este caso lo tenemos de la siguiente manera. 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. 4 más 4 es 8. 8 más 8 son 16. 16 es 1 más 6. Eso es igual 7. 8 más 8, 16. 7. 16 más 16 son 32. Y esos son 3 más 2 es igual a 5. 5. 16 más 16, 32. 32 más 32 son 64. Y 6 más 4 son 10. Ya no es 1, es 10. Y se genera el proceso alquímico del crecimiento exponencial, el milagro de la vida, el dínamo que permite la creación, que eso es lo que permite justamente el concepto de la complejización de la vida. Y se pueden establecer también, como en distintos conceptos esotéricos se ha establecido, como los rayos de la vida o las tablas de hidrógeno. En los conceptos de la alquimia se habla de tablas de hidrógeno, de complejización entre estas interacciones. Se habla de las frecuencias, de colores, de rangos, de las influencias planetarias, etcétera, 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 etcétera. Se va gestando una serie de cualidades en los números que nosotros podemos verlas como en acción. Generalmente las cosas, para que vayan siendo dinámicas, siempre van necesitando de 3, como el concepto de la triada ya es el concepto de lo fértil. No es extraño eso. Entonces, si se fijan ahí en el enagrama, tengo esa concepción de lograr ese número 10, ¿ya? Y ese número 3 se mantiene ahí, porque está dividido en 9. Entonces, si se fijan, aquí tenemos que se van contactando esos números, pero no tocan ni al 3, ni al 6, ni al 9. ¿Y qué pasa con esos números? Si esto nosotros los sumábamos consigo mismo y me daban el que sigue, estos no. El 3 más 3 da 6, el 6 más 6 da 12, y 12 es 1 más 2, lo que vuelve a dar 3. 12 más 12 son 24, 2 más 4 son 6, volvemos al 6. 24 más 24 son 48, 4 más 8 son 12. 12 es 1 más 2, es 3. 48 más 48 son 96. Y 96 son 15. Y 15 es 1 más 5, son 6. Y así se va. 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y se va en ese juego hasta que esto va agarrando suficiente vuelo, suficiente dinamismo, y que esté la máquina lo suficientemente fortalecida para poder soportar la interacción con un espacio de lo intocable, con un espacio que escapa a la máquina. Esta máquina, el eneagrama, es la máquina que nos permite comprender cómo funcionan las cosas por dentro. Si esta máquina, que es la máquina a punto, ya que es en este caso nuestra máquina 4, nuestro mandala, nuestra chacana, nuestra guñelve, ¿cierto? Nuestra suástica, nuestra rosa de los vientos, nuestro axis mundis.
lo que nos permite establecer un punto de vista, el cómo nosotros desde dónde vamos a estudiar las cosas, desde arriba, desde abajo, desde el mundo como de lo interno, desde el mundo de lo externo, desde la parte de lo particular, de las expresiones de creación y destrucción, desde qué lado lo vamos a estar enfocando todo esto. El eneagrama, por tanto, me va a permitir comprender, voy a sacar el cable de ahí, me va a permitir comprender las cosas en su estructura interna. Al 9 no se llega ni siquiera, no se llega por la vía temporal. El 9 es el concepto de la irrupción. Lo temporal, el 8 no puede arrancar. Hay un vector de caída. Al momento de solamente llegar al 8 se vuelve acá. En el fondo, la única posibilidad como de interacción es cuando estos se anulan en su potencia. Por eso es que este es el centro, el punto de control. Aquí donde se llega al 10. En el fondo el 10, el 9 no existe. El 9 desaparece. ¿Por qué el 9 desaparece? Porque si nos damos cuenta, 9 más 9 es 18. Y 18 es 1 más 8. Es 9. 18. 3 por 9, 27. 2 más 7 son 9. No existe. Fíjense bien. 9 más 3. 9 más 3 son 12. Y 12 es 1 más 2, son 3. 9 más 3 es 3. El 9 desapareció. 9 más 7 son 16. 16 son 1 más 7. O sea, son 1 más 6. Y eso es 7. Desapareció. El 9 desaparece. Agranda y desaparece. Te agranda y desaparece. Te agranda y desaparece. El número es un número como intocable. El 9 tiene esa naturaleza. Por eso es que el 9 se establece así como en la cúspide de lo que es ese triángulo. Porque es ese punto que no es apresable. Es el número áureo. ¿Sí? De alguna forma como que representa esa misma concepción. El punto que genera la proporción áurea en una recta es un número que es inabarcable, que no lo vas a poder agarrar nunca. Pero es el que establece la armonía. El 9 es el que establece como la armonía en este caso. El 9 es la revelación de la pinta. El 9 es la última carta de la pinta, pero tampoco existe. El 10 tampoco existe. Lo único que nos llega son los números que van del 1 al 8. Son los procesos de materialidad que nosotros vamos teniendo. Y el número 9, que es un número como espiritual, y el número 10, que es el proceso de salto, de salto transmutativo o de salto evolutivo, dependiendo como el proceso. Ahí se pueden hacer como esos dos juegos. Entonces, ya nos damos cuenta que el enneagrama no tiene, no es una cosa que se ve bonita solamente, ¿sí? Quiero mostrarles otra cosa también frente a el tema del enneagrama. En el tema del enneagrama nosotros tenemos los números ordenados, ¿cierto? Tienen un orden. La línea también va acá, como en el sentido de las manecillas del reloj. Lo pueden ver. Vamos aquí a borrar esto. Y les quiero mostrar el siguiente juego. Del 1 nace el 2. Del 2 nace el 3. Y del 3 los infinitos seres. Eso es del Tao. Del Tao nace el 1, del 1 nace el 2, del 2 nace el 3, y del 3 los 10.000 seres o los infinitos seres, dependiendo de la traducción que elijan. Tenemos la tetraquis, ¿sí? Tenemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos el 1, tenemos al 2, tenemos al 3, tenemos al 4. ¿Ya? Numerémoslos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se fijan? Que es lo mismo que está acá. ¿Sí? Es lo mismo. En las puntas están quedando el 3, el 6 y el 9. Y aquí tengo el mismo dibujo. Del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 7, del 7 al 5, del 5 al 1. ¿Sí? Tengo el mismo diamante y en el centro tengo el 10. Que en el fondo es el 1. Porque el 10 no existe, pero es el salto de cualidad porque el 1 es lo que existe. Porque el 10 no. La mónada siempre es mónada. La mónada siempre es indivisible. ¿Sí? O sea, ciertamente que mi psiquis se compone de todos los impulsos de mi cuerpo. Si a mí me cortan un brazo, igual voy a seguir siendo yo. Es como la interacción de lo que me va quedando, sigo siendo yo. Que el yo sea como una ilusión no significa que sea como un epifenómeno no significa que sea una ilusión en tanto algo que no existe. ¿Sí? Existe. Pero no tiene una naturaleza como de por sí. Su tránsito se corresponde entonces como al entrecruzamiento de distintas cosas. Pero una vez que se da ese entrecruzamiento y se genera esa unidad, que yo la puedo comprender en toda su multiplicidad, ¿cierto? Pero se genera una unidad, ya se implota sobre sí misma y se convierte en uno. Y si a mí me abren y empiezan a sacar mis vísceras hacia afuera, ya no voy a ser yo, un humano, sino que va a ser un cadáver de humano. La vida se va a ir, se va a escapar, porque la mónada se divide. Cada vez que la mónada se divide, como que muere, fallece. Por eso es que aparece como el concepto del aire. El aire es el uno, la mónada es el uno. Y cuando está abierta, también es el 10 y también es la espada, también es la muerte. Es el juicio de algo que ya fue. Cada vez que nosotros tenemos la capacidad de aprender algo, se fue, se va. Por eso, en el agua es saber, en el fuego es querer, en la tierra es usar, pero en el aire es callar. El juicio, ¿cierto? La causa final, el para qué están hechas las cosas. Solo hecho ya definir ese para qué ya están hechas las cosas es lo que las va cercenando. Pero por suerte también parte de la realidad compleja incoherente que es, también nos da la posibilidad también de vivir ese fuego, lo que es la voluntad, lo que es ese querer, o el tener el deguste del agua, ¿cierto? De la cosa sensitiva y la exquisita esencia de la decantación de la tierra, de lo que significa tener como los frutos llenos, ¿sí? Las monedas, ¿sí? La abundancia. Todos los elementos existen dentro de esta realidad contradictoria y eso es lo que trata de hacer el tarot. El tarot no resuelve la existencia de sus incoherencias. Por el contrario, nos hace evidente las incoherencias de este mundo, de este entramado de cosas. Y nos deja ahí, ante esa problemática, ante el elefante blanco de la sala. ¿Sí? El tarot es parte del mundo del ocultismo en Occidente. Como el oráculo por excelencia, desde esta visión de civilización occidental que nosotros estamos teniendo. Y de alguna manera también esta mirada un poco que hay que reconocer, colonialista, ¿cierto? Que se establece como en el concepto del ocultismo, ha tratado de ir abarcando y encontrando como estos puntos en común. Las civilizaciones de alguna u otra manera se iban a encontrar, se iban a integrar. La situación histórica nos ha hecho que haya sido un poco desde esta visión colonialista y ahora globalizadora y por lo tanto hegemónica, por lo tanto uniformadora de la realidad. Y eso nos quita potencia como humanidad.
La mirada uniformadora de cómo son las cosas nos quita potencia. Lo que estamos haciendo acá es generar una propuesta de observación de nuestra propia psiquis, ¿sí? Para ver si es que por ahí nos calza las posibilidades que se van abriendo ante nosotros, cuando somos capaces de ordenar nuestro palacio de la memoria, cuando somos capaces de ir reconociendo lo que va aconteciendo en nosotros, ¿ya? De que no seamos simplemente personajes a los cuales les suceden cosas, sino que podamos hacer efectivamente y que no simplemente nos sucedan cosas. Nos suceden cosas cuando caemos en la mecanicidad como de la existencia, cuando somos atrapados por espejismo de sexo, de dinero o de prestigio, tratando de compensar la angustia de lo que podría ser como la muerte. Que es la gran angustia de la conciencia, porque la conciencia se proyecta hacia un futuro, se proyecta como existiendo, entonces, pero se encuentra con el concepto de la muerte y cómo resuelve eso, generalmente evadiéndolo, en conceptos de poder, en conceptos de generar progenie, descendencia, que es como lo más visceral, y también en el concepto del dinero, de la abundancia, de lo que significa el tener siempre recursos, como creyendo de que va a salir un algo de eso, pero son evasiones, ¿sí? Y por lo tanto, si son evasiones, es un espectro de la realidad, es un espacio de realidad, es un fragmento de la realidad que estamos negando, y es por ahí donde justamente se nos cuelan las anomalías, se nos cuelan las maldiciones. Si estamos siendo conscientes de esos espacios, podemos ser conscientes de por dónde estamos siendo configurados. Saber que no tenemos un yo realmente, pero por otro lado asumir que sí existe, que existe cierta capacidad de determinación, y es lo que hace todo este proceso del ocultismo, resolver nuestras contradicciones como internas y generando esa alquimia de la conexión de los opuestos, nether, como ni lo uno ni lo otro, chogma y binah en la cábala, yin yang y la integración del tercero excluido, todo ese tipo de cosas, el concepto de la síntesis del 3 y del 6, del 3 y del 6, positivo, o sea, negativo, positivo, positivo, negativo, y que se puede integrar en el 9. El 9 no existe, la integración no existe como tal, es un fenómeno que agranda. Para poder abarcar al 3 y al 6, tengo que agrandar, tengo que convertirme en este 10, tengo que abarcar el 9. No puede existir el 3 y el 6 al mismo tiempo hasta que no exista el 9. El 9 viene a ser como esta revelación, pero desaparece inmediatamente. Entonces nos convertimos en 10, nos convertimos en otra mónada. Y se genera la magia de la transformación, o de la transmutación, donde la naturaleza es otra. Hay modificación genética, por así llamarle de alguna manera. En términos alegóricos, si logramos despertar, deberían cambiar nuestros genes, por añadidura, por así decirlo, ¿sí? En manera metafórica. El 3 y el 6 y el 9, que son los números de agua en el eneagrama, veámoslos acá. Denme un segundo para ordenar aquí. El 3, el 6 y el 9, que son estos números de agua, nos están marcando el triángulo, que son los contactos de entrada y salida de información. Entra y sale. ¿Por qué es entra y sale? Porque ya habíamos dicho que la primera figura que tiene la posibilidad de generar una adentro y una afuera es esta. Por lo tanto, primeras entradas siempre son 3. Establecemos esa concepción, ¿cierto? Me adapto o resisto, me adapto o resisto, me adapto o resisto, me adapto o resisto, hasta que tengo la capacidad de generar una
un proceso de integración, ¿cierto? Por otro lado también tengo los procesos que son de fuego. Lo tengo acá que va en esta caída, ya lo habíamos mencionado, esta polaridad, este número 2 que se raja. ¿Por qué se raja? Se raja porque va cayendo. Es una caída como casi vertical. Es muy fuerte, muy vertiginosa. Y el único apoyo que tiene el 2 es este, que también baja. Entonces como el vector va muy hacia abajo. Por eso es que el 4 es un número de tierra. Si este es un fuego que separa las cosas y abre el espectro de las cosas, aquí el 4 es como la pisada, lo que se entierra, el pie que cae, ¡pum! Y es tierra, lo sólido. Y desde aquí sigo y avanzo con mi número 5, con el número de pie de pivote, un pie que se mueve, por lo tanto número de fuego. Y logro avanzar pasando, ¿cierto?, por este 6, que es otro choqueo, es otra intervención, tiene que ser intencional. Debería como avanzar como hasta el 7. Pero como por fuego y nutrición. Y vuelve a aparecer otro 7 porque de lo contrario no voy a poder subir. No puedo subir, más encima el apuntalamiento que tiene el 7 en bajada también. Pero para nosotros siempre va a ser el círculo lo que existe. Lo que está dentro son articulaciones que van en nuestro mundo interno, pero en el mundo temporal se desarrolla así. Entonces del 7 se avanza al 8, pero para poder avanzar del 7 al 8 en el fondo tengo que haber hecho un trabajo en el 4 primero. Entonces cuando se habla del eneagrama no lo hablamos desde la perspectiva de Claudio Naranjo o del tema de los eneatipos, lo hablamos desde un aspecto más formal, más pitagórico, por llamarle de alguna forma, tampoco es pitagórico, llamémosle sufi, tampoco es sufi, llamémosle como las visiones del cuarto camino, sí, también se va recogiendo desde allí, se va recogiendo desde allá, pero en el fondo es hacer carne viva de lo que es este conocimiento y este saber, que en estas formas y en estas figuras que nosotros vamos a estudiar hay un conocimiento de trasfondo que es más allá de lo que yo pueda contar, que está ahí en los propios vectores, en las propias líneas, y tiene que ver con una disposición. Por eso es como un acto mágico. De repente colocarme desde tal lugar es como ver esas figuras que son como tridimensionales, que uno puede ver como en una foto y como que tiene que poner los ojos como turnios, una cosa así. Es como eso, como aprender a ver para que aparezca eso. Y así tengo como esa información y esa experiencia de ver a los dioses, porque en el fondo ver a los números es ver a los dioses. Ver a los números es ver las potencias en juego. Es interesante ese número, ese concepto formal. Los números son entidades, ¿sí? O que uno puede comulgar con esas potencias, como espíritus, como divinidades, como ángeles, como le quieran llamar, pero tienen algo interesante. Y bueno, un poco eso es lo que yo les quería comentar como con esta pequeña charlita, con esta pequeña clase. Vamos a hablar más allá del curso. En unas semanas más vamos a hablar nuevamente, ya antes de fin de mes vamos a hacer otra charla, continuando esto, no desde el principio, continuando esto, sobre estos temas, para poder hablar como de otras máquinas que quedaron por ahí. Y las personas que estén interesadas en tomar este curso, que dura 6 meses, son 24 clases. Además de las 24 clases hay una lectura de tarot como interesante. O sea, obvio que si estás estudiando el tarot bajo un método, es bueno que te lean el tarot bajo ese método. Entonces, bueno, eso lo voy a hacer. También la idea es que la gente esté participando en el curso para que pueda ir entendiendo de manera pedagógica lo que es su lectura. Cuando se le van haciendo y te van combinando, mira, aquí en el agua te salió un 7 de espada. O sea, la espada es aire, el 7 es fuego y te aparece en una posición de agua. Y está en relación con otra carta que puede ser
el emperador en tierra, por ejemplo. Se van armando. Es como es muy similar al juego de la astrología. Cuando los planetas caen en un signo y en una casa y hablan con otro planeta en relación de trígonos, de sextil, de cuadratura, de oposición, etcétera, como más o menos similar. Lo interesante es que además comprender esto nos va a permitir comprender la naturaleza de los símbolos, que es aplicable después a la astrología. Lo primero que nosotros definimos son los 4 puntos cardinales, que son nuestros 4 elementos. Incorporamos el éter para poder ver la dinámica de esos 4 elementos, luego los números, que son los 10. El 10 son como, de alguna forma, los elementos constitutivos de la realidad, la parte como alquímica. También podemos como colocar a los planetas, aunque en el fondo, en verdad, tiene que ver más con ciclos lunares. Y ya en el árbol de la vida colocamos a los planetas en relación, para que se puedan explicar unos a otros. Y ya en la máquina horóscopo los colocamos en dinámica, los colocamos en el tiempo, jugando como en el tiempo, en el transcurrir, ¿sí? La geometría en su extensión temporal también. Entonces, el juego que les propongo como con este taller es que nosotros podamos meternos en el mundo de las formas, en el mundo de los números que está ahí detrás. Se siente, ¿no? Hay que ocupar cierto intelecto, pero también harto como de un ejercicio visceral y emocional para vincularse con las cartas, que lo obtenemos por medio de insertarnos en las formas. Vamos a trabajar con eso y bueno, vamos a tener harto material, es harto para hablar. No soy para nada mezquino con el tema de hablar. Las charlas, las clases van a durar a lo menos 2 horas, si no 2 horas y media cada una. Van a ir quedando grabadas por Zoom. Vamos a ir compartiendo más bibliografía y me van a poder ir preguntando como lo que necesiten, como en contacto directo, ¿cierto? Para las dudas que vayan teniendo, porque vamos a ir teniendo ejercicio de repente como clase a clase y ese tipo de cosas. Así que los dejo invitados, es un curso bien entretenido, espero también les haya gustado y agradado lo que es esta pequeña charla, ¿cierto? Esta pequeña clase. Es mucha información. Cómo explicar esto no basta como una sola charla, ¿cierto? Por eso el desarrollo del curso. Pero podrán notar que sí hay una coherencia dentro de lo que se está mencionando. Así que ya saben, partimos en la primera semana de junio. Hay 2 horarios, o el martes en la tarde o el jueves en la mañana. Pueden elegir o se pueden ir turnando. Me da lo mismo, soy bien flexible con esas cosas. Y desde ahí tenemos la posibilidad de que puedan entrar al curso hasta el 23 de mayo, es decir, hasta este domingo, por un valor rebajado que se va a mantener durante los 6 meses mensuales, ¿sí? Valor mensual rebajado que se mantiene por la extensión del curso. Y por otro lado, el tema de ya pues después del 23 ya queda el valor normal. Y eso, hay sorteo de 2 cupos para esto. Sí, bueno, es con cariño lo que estaba leyendo los comentarios ahí, mandando como la buena onda por lo que se comparte y obvio además que entiendo que son cosas como valiosas, las vamos a ir tratando de transmitir. Hay algunas charlas incluso grabadas en este canal que están abiertas sobre cada uno de los arcanos y se trabaja con el enagrama, revisando, no sé, el número 3, 4, 5, no está completo el curso, pero hay varias clases donde pueden entender un poco la dinámica de lo que significa esto. Y cómo se maneja el tema del tarot ritual y bueno, eso, en realidad son hartas cosas como para mencionarlo, por eso el desarrollo de este curso. Si quieren lecturas de carta astral, me pueden hablar por interno y también estoy sorteando 3 lecturas de carta astral junto a la colaboración de Ojos de Dioses.
que está modelado en arcilla, unas figuritas bien bonitas. Acá hay una buena dedicación, doy fe de ello, conozco cómo trabaja. Por otro lado, Ruchat Grabador, también lo conozco, he estado en su taller, veo todo el trabajo y el esmero que hacen sus piezas de orfebrería con unos pines preciosos, hermosos. Vean, pregúntenme por el sorteo, porque además de las lecturas de carta astral se están llevando las obras de estos amigos junto con el tema de la obra de pincel nocturno, que es con pintura, y cada una de estas tres se lleva alguna de estas cosas. Un trabajo especialmente diseñado respecto a los tránsitos, al manejo del tránsito lunar sobre la carta astral en la zona dispositora o en el planeta dispositor o en el planeta dominante de la carta. Eso está bien entretenido como parte de las lecturas que estamos realizando de interpretación de carta astral. Es ubicar la zona en tu carta astral donde todos los meses va a pasar la luna y donde es posible realizar algún trabajo en específico, dependiendo de cuál sea la zona por donde esté pasando la luna. Ese tipo de cosas como trabajo ritual vienen como bien interesantes, ha resultado como práctico y útil para la gente con la que hemos estado trabajando. ¿Qué más les cuento? Aprovechando este espacio de anuncios, repitiendo, estoy preparando unos videitos de análisis astrológicos de momentos históricos. Vamos a partir con algunos momentos históricos de Chile, partiendo específicamente por la declaración de independencia del 18 de octubre de 1810. Vamos a hacer el análisis astrológico de ese momento, y ahí vamos a ir rescatando elementos históricos ahí dependiendo de lo que vayan pidiendo y de lo que en realidad lo que me vaya saliendo un poco, porque son cosas que me parecen como interesantes, material que está escaso y que son buenas cosas como para poder ir reflexionando frente a quiénes somos y cómo estamos parados frente a lo que es esta sociedad y cómo podemos hacer gala de lo que son estos elementos ocultistas, esotéricos, mágicos, brujeriles para una vida más piola, creo yo, por lo menos, o por lo menos que no sea fome. Así que en eso consiste un poco como lo que anima lo que son estos espacios. La próxima semana tenemos Ocultura Tertulias, tenemos 2 tertulias para ponernos al día de lo que no hemos hecho en estos tiempos. El miércoles 26 a las 7:30 vamos a estar con Kitty del Aire, hablando de letras, ¿sí? y ocultismo, del tema de las novelas, de cómo ha influido un poco el ocultismo en ciertas novelas, un champurriado de algunos textos por aquí y por allá, una conversa más bien coloquial como son las de las tertulias, para ir agarrando justamente ese gustito de ir descubriendo el tema del mundo de las letras y cómo se abre también otra perspectiva, porque son otras formas de ocupar el imaginario. Pero bueno, no le adelanto mucho más. Y también una charla re interesante con Chris Atherton, San Chris Atherton, y vamos a estar hablando de el Occult Pop y de la Geek Magic. Bien entretenido. Él tiene editó, salió la edición de su libro hace poco, un manual oracular para utilizar las cartas Sakura. Doy fe del trabajo que tiene el San Cris. Yo sé que es como extraño como ir comulgando este mundo desde algo que es como tan pop, tan otaku, tan video, tan gamer, tan etcétera, 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 tan actual con el tema de la magia, pero por ahí también es donde podemos ir encontrando cómo es que el ser humano tiene la posibilidad de abrirse a imaginarios desde diferentes plataformas. Ya como tenemos la posibilidad de vincularnos con lo desconocido desde diferentes plataformas, y que todas tienen que ver con un registro, con un arraigamento terriblemente emocional. Entonces podemos comprender y podemos discernir en la medida de que tenemos en experiencia qué es lo que significa la práctica ocultista, y no simplemente andar hablando como cabezas de pescado, quedándose enfrascados en ciertos libros decimonónicos o en ciertos aspectos como de superchería o sin conocimiento. Hay que ir avanzando y abarcando como lo más que podamos. Entonces eso, ya les dejo de dar la lata un rato, y tenemos los 2 sorteos. Me preguntan por interno, yo no tengo, quizás no responda ahora porque vamos a estar como relajándonos un ratito, pero
sí les voy a responder y mandando la información para que puedan participar del sorteo por los cupos del curso de tarot y por las interpretaciones de cartas astrales más las obras de arte de nuestros amigos. @ojos de dioses, @Ruchat grabador y @pincel nocturno. Ahí me preguntan la información, yo se las voy a mandar y todo eso. Va a quedar grabado, así es que lo pueden revisar después y seguramente pronto esto va a estar en YouTube y en Spotify y en otra plataforma que tengo que definir eh, para que haya más acceso a este trabajo, aprovechando lo que sería esta Gemini Season, ¿cierto? Esta temporada Gemini, nos vamos a generar el corte, nos vamos a dividir, y dividir implica comunicar, ¿cierto? Muy mercurial, muy ese juego. Así es que ahí sincronizadito con el mundo. El jueves 26, o sea, el miércoles 26 que tenemos la charla, hay eclipse de luna llena en Sagitario, por si acaso. Ya, bueno, todos los eclipses son en luna llena, pero hay eclipse en Sagitario. Así que asústate. Nos estamos viendo. Que tengan una buena noche. Ansif.